Retomamos entonces la serie de escuela dominical que tenemos acerca de reyes y profetas del Antiguo Testamento. Estuvimos viendo hasta este momento los reyes, los profetas escritores que han estado hablando hacia el reino del norte, ¿verdad? Entre los libros que ya hemos estudiado está Oseas, el libro de Amós, Jonás, que no exactamente predicó al reino del norte, sino que predicó en Asiria, en Nínive. Sin embargo, también lo ponemos en el periodo antes de la caída de Israel, el reino del norte. Y hemos estado viendo a estos profetas. El día de hoy estaremos viniéndonos hacia el sur. Al mismo tiempo que estos hombres estuvieron predicando, en el sur también estuvieron hablando otros profetas. El día de hoy estaremos viendo con Miqueas. Importante detalle para la comprensión de estos profetas, de los que hemos estado hablando anteriormente, es estos profetas profetizaron antes de la caída de Israel en el norte, antes de la caída de Samaria. Hay unos profetas que profetizaron antes, durante el exilio y post-exílico. Nosotros estamos en los pre-exílicos, antes de que viniera la primera invasión a Israel, quienes recordamos es el reino que desde el principio fue corrupto. En el reino del sur hemos estado viendo que ha sido un sube y baja, periodos buenos y periodos malos. La último rey que vimos en el sur fue un hijo de Ocosías, al cual un sacerdote había resguardado en aquella aniquilación de Atalía. Y este rey Joás, por un periodo, fue un buen rey, y luego que murió su mentor, él se corrompió. Judá entonces volvió en ese vaivén de mejorar y de caer espiritualmente. En este momento vemos a Miqueas, el Señor envía a su siervo, el profeta Miqueas, y profetiza, o su mensaje va especialmente dirigido hacia el sur, que también tiene elementos que retoca lo que está pasando en el norte, pero su mensaje precisamente es hacia el reino de Judá, el reino del sur. Miqueas, su nombre es Micá, o Micas, si se pronuncia así, es una forma abreviada de Micayahu, que significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como el único Dios altísimo? Nosotros debemos recordar que los nombres de los autores bíblicos, o cuando la Biblia resalta un nombre, son importantes porque por lo general nos dice de cuál es el trasfondo por el cual viene esa persona. Este niño, cuando se le fue colocado su nombre, es precisamente una confesión de fe de los padres. Así como con los griegos podemos ver que tienen nombres paganos, vemos entonces, o nos dice que probablemente nació y vivió y fue criado en una familia pagana. Pero en este caso, que Miqueas tenga este nombre, habla de que precisamente tuvo una vida piadosa, o unos padres piadosos que hacían una confesión de fe con respecto a este niño que nació. Miqueas, Micayahu, forma abreviada de quién es como Jehová. También se le conoce, este nombre se puede pronunciar como Micaías. Miqueas es la forma más abreviada. Miqueas fue contemporáneo con Isaías. Podríamos haber expuesto primero de Isaías, pero siendo que es un libro más extenso, Isaías, queríamos ver los profetas, los libros más cortos. Por supuesto vamos a ver Isaías, pero vamos a ver alrededor, este profeta fue contemporáneo con Isaías. Es por eso que muchos de sus mensajes, de los mensajes que vamos a leer en su libro, son muy parecidos, e inclusive en el capítulo 4, los primeros versículos son una cita de las mismas palabras de Isaías. Es lógico, ya que eran contemporáneos, el Señor estaba mandando a repetir el mismo mensaje para que el pueblo despertara de su letargo espiritual. Su profecía es dirigida principalmente a Judá, ya lo dijimos. El mensaje se dirige a las capitales, puesto que éstas tratan especialmente de la culpa de los gobernantes del pueblo y de sus pecados. Por ahí hay una cita donde también menciona a Samaria, porque está recriminándole a Jerusalén, que es la capital del sur, que se está comportando igual que sus hermanos del norte. Y sabemos que el norte cada vez estuvo de mal en peor.
El hecho de que Miqueas estuvo también profetizando un periodo preexílico es mencionado en Jeremías capítulo 26 versículos 18 al 19 como un predecesor de Jeremías. La cita dice: Miqueas de Moreset, hablando de este profeta de este libro, profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser monte de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Es una recriminación de Jeremías contra Judá, que precisamente venía en ese periodo, estaban casi en el exilio, o ya venía la invasión de Babilonia, y ellos se molestaban por la profecía de Jeremías, que era llamándolos al arrepentimiento, recriminándoles el pecado, y el pueblo rechazaba el mensaje. Él cita a Miqueas. Miqueas también estuvo predicando, pero el pueblo no respondió de esa manera. Y ustedes básicamente no soportan el mensaje de Dios. Esto va a ser recurrente. Nosotros lo vimos en el norte, en los profetas que ya hemos estado estudiando en el norte, que estos hombres de Dios, a pesar de que dieron su mensaje, el llamado, las oportunidades de Dios, el pueblo no lo escuchaba. No lo escuchaba, más bien lo rechazaba. El libro de Miqueas, también como hemos hecho con los otros libros, se puede dividir en 4 secciones. Tiene un poco de diferente con respecto a los demás que hemos estudiado, porque cada sección concluye con una nota de esperanza para el remanente después del juicio de Dios. Eso lo vamos a ver ahorita cuando entremos en el libro. En la primera sección, que corresponde, por ejemplo, desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 11, se ven bien las letras, ¿verdad? Porque aquí no. Aquí es mejor. Resume los pecados del pueblo en general y presenta el desagrado de Dios por causa de ellos. Es como que en esta primera sección hay un resumen de todo lo que está expresando Dios, cuál es cómo está con respecto a la conducta del pueblo, de los gobernantes, sacerdotes y profetas. Se toma a ellos como los dirigentes del pueblo, de la nación, ya que como ellos estaban mal, obviamente el pueblo estaba mal. Y esta sección termina en el capítulo 2 con los versículos 12 y 13, son la conclusión de esperanza para el remanente. El libro de Miqueas, hermano, es quizás, aunque lo hemos visto con Amós, lo hemos visto con Jonás, lo vimos con Oseas, pero es el libro del Antiguo Testamento que también habla muchísimo, introduce mucho el tema del remanente de Israel. Y que hay misericordia, clemencia, favor de Dios con ese remanente. Ese remanente era característico porque sí escucharía el juicio de Dios, no haría caso omiso, prestaría atención. Nota importante, hermanos, nota importante. Tanto el pueblo que andaba mal como el remanente, ambos sufrieron el juicio. Ambos sufrieron las calamidades. Dios habla aquí, y es así su tema en toda la Biblia, de que el remanente, a pesar de la circunstancia mala, se aferraba más a su Dios. Los otros lo que hacían era apartarse más. Esto es una buena enseñanza, porque no significa que los hijos de Dios son guardados en una burbuja y no les pasa nada malo. No, también experimentaban las cosas, las calamidades que estaba pasando en el momento, enviadas por Dios. Pero lo que hacían estas calamidades al remanente era que lo acercaban más a Dios, los afirmaban más en la fe, los hacían más humildes y más piadosos, característica de un verdadero pueblo de Dios. En cambio, los otros lo que hacían era más bien separarlos más. Eso lo vamos a ver mucho en Miqueas. La segunda sección del libro, que es el capítulo 3,
desarrolla la acusación contra los gobernantes, reyes y sacerdotes. En este episodio, en este capítulo, esta sección, ya Miqueas dirige y especifica más ese desagrado que vieron en la primera sección y lo especifica con respecto a los pecados que cometían estas tres, dirigentes, porque el pueblo era dirigido por los reyes, por los profetas y sacerdotes. Entonces, estaba la corrupción en Judá tan mal que los líderes espirituales, que debían más bien conducir al pueblo a la piedad, eran los primeros corruptos. Imagínense entonces cómo venía lo después. El capítulo 4 y 5 es la conclusión de esa sección. Interesante, hermanos. Se dedican 2 capítulos para hablar de la consolación, para hablarles de esperanza, para hablarles de la misericordia. Nuevamente es la esperanza para ese remanente que iba a recibir, que iba a experimentar las calamidades del juicio de Dios igual, pero que había esperanza para ellos. Vamos entonces a la tercera sección. La tercera sección corresponde desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 6. Se pone a prueba tanto al pueblo como los jefes de la tierra y son hallados faltos. En este momento, Miqueas utiliza un recurso literario que es convoca a un juicio, un litigio. Y se pone como Dios convoca a los cielos, a las montañas, a la naturaleza, como los testigos del juicio. Y Él es el fiscal acusador y va a poner prueba tras prueba sobre cuáles son las acusaciones contra el pueblo. Y de hecho les hace retóricamente preguntas, les pide, contesten a estas pruebas. Díganme qué les hice mal, díganme qué fue lo que yo hice mal para que ustedes me hayan respondido así. Y obviamente el pueblo no tiene nada que responder. Y la cuarta sección viene siendo la conclusión de Miqueas, que a pesar de todo este mal, de toda esta tragedia que se les está anunciando, el pueblo, la conclusión de Miqueas de que el pueblo de Dios solo debe tener la esperanza en la misericordia de Dios. También es importante porque Miqueas hace un anuncio de que ya estamos en el norte, están a punto de invadirlos. Recordemos que el sur, porque venía un poco, a veces bien, a veces mal, la misericordia de Dios se extendió unos 150 años más después de que el norte había caído, pero ya venía también en declinación moral y Dios comenzó a llamarlos antes de que empeorara la situación. Y una de las cosas que estamos viendo es que la potencia militar que estamos en este momento es Asiria. Y Asiria está gobernando todo el oriente. Babilonia está entre ese territorio, pero Babilonia es apenas un pueblo vasallo de Asiria. Y Miqueas le está anunciando, de Babilonia nos van a invadir, y para el pueblo es como que, ay, por favor, o sea, ¿quién es Babilonia? Es más o menos algo así, hermanos, como que estuviéramos en tiempos de ahorita y nos dijeran, cuidado, porque el ejército de Haití nos puede invadir. Y uno dice, Haití, la nación más pobre de Latinoamérica. Me hubiese de prestar atención si me hablaras de China, de Rusia, de Estados Unidos, Corea del Norte, son las potencias militares de hoy. Pero Haití, o sea, como improbable que esa nación tan pobre tenga la capacidad de invadir un país como Venezuela, por decirlo así. Entonces, Miqueas está anunciándoles algo que el pueblo, por favor, y además había opulencia, había prosperidad económica, pero a la vez corrupción moral. Entonces, pero Dios le está anunciando ya unos casi 200 años antes que suceda. Aparte le está diciendo, miren lo que está pasando en el norte, a los cuales también Dios había estado anunciándole, regresen de sus malos caminos porque viene el juicio, viene el juicio. Ellos hicieron caso omiso, vino el juicio. Veamos algunos detalles de las secciones, no vamos a ir leyendo todo, pero vamos a ver algunos detalles para comprender el libro. La primera sección, que como dije, resume los pecados del pueblo en general y presenta el desagrado de Dios por causa de ello. En este episodio, el testimonio de Dios viene de su santo templo, lo cual nos recuerda al principio de la visión de Isaías en el templo, cuando se dice Isaías capítulo 6, que nos pone a Dios, vi el cielo abierto y vi al rey de Israel sentado en su trono, serafines volaban alrededor de él.
Ya Isaías venía estando anunciando estas visiones al pueblo de Judá, y Miqueas toma parte de esa visión. Ya el pueblo está al tanto de lo que está anunciando Isaías, y él les habla con respecto a esa misma visión. Se presenta a Dios aquí como sumamente airado, y está como caminando como el león que está a punto de destruir su presa. Eso nos recuerda también a los mensajes de Joel y Amós, que ya hemos visto este libro, cuando en esta figura se nos habla de Dios rugiendo, echado, que está como un león que está airado y que está a punto de atacar. Miqueas está tratando de llamar la atención al pueblo, que se despierten de su letargo espiritual, porque Dios no está pasando por alto la situación que está pasando. Le está recordando el mensaje de Amós, le está recordando el mensaje de Joel. Obviamente Jonás tenía que haber sabido cuál fue la situación en Asiria con Nínive unos años antes con Jonás, y le está recordando también él mismo. Dios le estaba anunciando lo que él iba a estar haciendo. Ese pecado se haya concentrado en las capitales, en las que se hallan los gobernantes, que eran precisamente los que inclusive estaban guiando al pueblo a la perdición. Otro detalle es que el juicio pronunciado nos trae a la mente la descripción que hace Oseas del juicio hecho contra Israel como un juicio hecho contra una ramera. Recordemos que esa figura fuerte, chocante que usa Oseas, o que usa Dios a través de Oseas con Gomer, y que le dice: ustedes yo he sido un marido fiel y ustedes se han comportado como una prostituta, la voy a juzgar con el juicio de una prostituta. Entonces Miqueas está trayendo esas imágenes también con Judá. Ustedes son igualitos, ustedes se están comportando de la misma manera. En los versículos 8 al 16 de este capítulo, Miqueas utiliza un juego de palabras para describir la certeza del juicio de Dios. Los comentaristas, los entendidos dicen que tal vez las traducciones en español no se capta mucho la idea, porque en hebreo en que fue escrito las ideas paralelas riman. Entonces, un juego de palabras para describiendo el juicio de Dios. En español no se entiende la idea así, porque obviamente las traducciones no riman en ese caso. Pero vamos a ver entonces, en el capítulo 2 nos describe el juicio y sus causas, usando el ay como introducción para anunciar ese momento de Dios. De esta sección vamos a leer capítulo 2, versículo 1, para que veamos cuál es la situación en este momento. Capítulo 2, versículo 1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega, vamos a leerlo hasta el 11, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano, ¿qué? El poder. Hablando de esa capacidad que tenían los gobernantes de obviamente hacer lo que querían. Pero Dios, a pesar de que lo hacían, hermanos, Dios estaba bien, decía: ay de ellos. Es un ay de Dios. Es un ay doloroso. Ay de esto. Versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas, y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará decha de lamentación, diciendo: de todos fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades de la congregación de Jehová. Versículo 6 nos dice, lo describe un poco más. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente?
El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste y las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Aquí Oseas nos describe que es un pueblo que yace despierto por la noche pensando en la maldad que tiene decidido hacer el siguiente día. Así estaba la maldad y la corrupción moral de este pueblo. El estado espiritual tan bajo se evidencia por las acusaciones que acabamos de leer. Se niegan a escuchar los verdaderos profetas de Dios y prefieren a los profetas borrachos que le dicen mentiras. En Joel también vimos eso, que fue otro profeta que estuvimos hablando de este periodo preexílico. Una evidencia de la corrupción moral de alguien, de su muerte espiritual, de que no hay vida espiritual, es la que nos está describiendo Miqueas. ¿Cuál es? No les gusta escuchar un mensaje de Dios. Se obstinan, se cansan, les aburre, les fastidia. Todo el tiempo, todo el tiempo. No, todo está mal, concha. Bueno, así era este pueblo, el cual precisamente por pensar así, Dios le dice, son mis enemigos. Son mis enemigos. Ellos preferían a los profetas borrachos. Más adelante los vuelve a describir. Les gustaban los profetas que le hablaran de cosas bonitas. No les gustaban los que hablaban de su pecado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con esa preferencia incorrecta sobre qué es lo que debemos escuchar. La sección concluye con unas palabras de esperanza para el remanente. Ya hemos visto esta sección, hay un juicio general, pero concluye antes de ir a la segunda sección con un remanente. Versículos 12 al 13 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borza, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Hermanos, ¿a qué pasaje del Nuevo Testamento les recuerda este consuelo? Es muy conocido. Juan capítulo 10, el pastor de las ovejas. Él dice, habrá un rebaño el cual yo acumularé, yo guiaré, yo tendré presente, le abrirán la puerta, las sacaré, las conoceré. El Señor Jesús obviamente le está hablando a un pueblo que conoce esta profecía y les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, el portero abre y Él las conduce. También hay otras ovejas que no son de este redil, a esas también buscaré. Noten la esperanza que le da Dios a este pueblo, al remanente, que el remanente lo asimila como las ovejas de Dios, y el Señor Jesucristo, muchos años más adelante, dice, yo soy ese que va a cumplir esas promesas de consolación. Yo soy Dios guiando a mi pueblo. Ya vemos inclusive entonces al Señor Jesucristo en un periodo muy temprano del pueblo de Israel. Entonces abordamos la segunda sección que corresponde al capítulo 3. La segunda sección desarrolla la acusación contra los gobernantes, los reyes, los profetas y los sacerdotes. La primera denuncia es contra los reyes, que está del 1 al 4.
Su primera responsabilidad era hacer justicia. En vez de eso, la habían pervertido. En vez de juzgar correctamente, ellos más bien habían pervertido la justicia. Luego denuncia a los profetas que se describen por qué estos eran profetas falsos. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 8 del capítulo 3. Capítulo 3, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y el que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Imagínense la desfachatez de estos hombres. Paz al que les daba. Obviamente no está hablando de que había crisis alimentaria y que le daban un pan y ellos así bendición, no, sino que de los que le daban dinero, los que enriquecían, los que hacían pacto. Eso eran los que, a eso era una bendición de Dios. Al que no le daba, la maldición de Dios está sobre ti. Versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. El juicio contra estos profetas era porque precisamente ellos eran unos mercenarios. Unos mercenarios, una persona que hace su delito por dinero. Estos, miren, les gustaba, ¿quiere la bendición de Dios? Tráigame la plata. Y al que no precisamente les cumplía sus caprichos y sus robos, le hacían la guerra. Imagínense toda esa cuestión de la presión, de todo eso que eran unos que evidencia los ladrones que son. Hoy en día estamos muy igual, muy parecidos. Se emite juicio por sus mentiras. Miqueas hace un contraste que él sí es enviado de parte de Dios, lo dice en el versículo 8, y nos recuerda las palabras de Pablo a Timoteo y las mismas del Señor Jesús en Juan 16. Ahora, miren, ¿por qué él sí dice? ¿Cuál es la evidencia de que él sí es enviado de Dios? Versículo 8 del capítulo 3. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para pronunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cuál era la evidencia de que Miqueas sí era un profeta enviado por Dios y lleno del Espíritu Santo? El mensaje que daba era precisamente anunciándole al pueblo sus pecados. Ese fue el ministerio que dijo el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo haría cuando Él lo enviaría. Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Miqueas lo estaba anunciando ya hace muchos años. Yo estoy lleno del Espíritu de Dios y les digo, no soy un cantor de amores, soy un hombre de Dios anunciándole que deben arrepentirse. Que deben arrepentirse. En los versículos 9 a 12 pronuncia sendos juicios contra estos reyes y profetas malvados. De nuevo vuelve y los acusa de que su Dios verdadero es Mamón, es el dinero. Vamos a leerlo rápidamente, versículos 9 al 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, cínicos, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Miqueas le dice, va a venir un juicio de Dios. No, chico, ¿cuál juicio? Tú no ves la abundancia, la prosperidad que tenemos. ¿Cuál mal va a venir? Pájaro de mal agüero, anticuado, amargado, religioso y todo lo que le puedan decir a un hombre que se levante a predicar la palabra de Dios.
pero ellos eran unos ladrones mercenarios que lo que hacían era pedirle y pedirle plata a la gente. No voy a decir el nombre, pero más o menos como en enlace. No lo iba a decir, pero me lo preguntaron. Es una cueva de ladrones. Y así todo lugar donde lo único que se habla es para sacarle plata a la gente. Y paz. Tú eres un campeón, tú eres muy importante, tú deberías quererte a ti mismo, tú deberías pensar en ti. El mayor problema tuyo es que siempre has pensado en los demás, que si el esposo primero, que si los hijos primero, que si tu mamá primero. No, tú deberías poner en orden las cosas, y ese orden es que tú te quieras, te mimes, abrázate. Ese es el abrazo de Dios. Abrázate, sientes el amor de Dios. Y discúlpeme, pero en verdad aparecen los idiotas. Sí, y lloran. Sí, este es el abrazo de te quiero. Te quiero mucho. No son profetas, no son predicadores de Dios, no son ovejas de Dios. La sección concluye con la esperanza al remanente. Obviamente vemos, la sección es bastante larga, no la vamos a leer porque corresponde a todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 para poder ver el libro de Miqueas, ya el tiempo se ha avanzado. Cito una profecía de Isaías, el capítulo 4, versículos 1 al 3, es una cita textual de Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4. Recordemos que Isaías también está profetizando, es contemporáneo con él. El remanente se compondría de los, y esto es interesante de lo que hablan estos versículos, el remanente se compondría de los humillados y contritos, que llegaran a darse cuenta de su debilidad y que necesitaban de la ayuda del Señor. El Señor Jesucristo lo llegó a decir y repetir en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. En medio de estas calamidades que se anuncian, el remanente se humillaría y se entristecería por su pecado, no por las pérdidas económicas, por su pecado se entristecería, por su rebelión. Hermanos, observe los profetas ya en el exilio, cuando estos juicios se hacen realidad. Por ejemplo, lea en Daniel 9 que Daniel no cayó en esos pecados, era fiel, pero cuando él hace la oración de confesión, él confiesa sus pecados. Él no mira, sí, esta es la culpa de los demás. Obviamente, desde los reyes, los profetas tenían el pecado, pero él asume que él es responsable también del juicio de Dios. Él no se, una persona realmente humillada, arrepentida, no se justifica, hermano. No dice, esta es culpa de ella, esto es culpa de él, esto es culpa de la situación, esto es culpa, me empujaron, me influenciaron. No reconoce, yo pequé. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname a mí. Me arrepiento yo. Yo hice mal. Que es verdaderamente el espíritu de alguien que está arrepentido. El punto más elevado de esta profecía de esperanza está en el pasaje que va desde el capítulo 4, versículo 9, hasta el versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Solo vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 5, porque es precisamente un anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en las mejillas al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto obviamente es el anuncio de dónde iba a nacer el Mesías. Acuérdense que ellos se creen que están bien,
le están anunciando los juicios, algunos no creen, pero va a venir, en esta consolación le dice, estos juicios son duros, pero entonces estamos en la sección capítulos 4 y 5, que es la esperanza para el remanente. En esa esperanza le dice, viene el Salvador, viene el Salvador. Nosotros vemos que en Mateo se cumple esa promesa de Dios. Así que se trata sobre la esperanza de un niño que habrá de nacer, como se dijo por primera vez en el jardín del Edén, capítulo 3, versículo 15. Ya lo hemos visto antes, ¿se recuerdan? De el fundamento por el cual se desarrolla toda la revelación de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15, es la promesa de ese simiente de la mujer. En el hecho de que se haga mención de este niño, no es una promesa en un vacío, como que bueno, el juicio y va a venir alguien y nos va a libertar. Cuando le habla de ese niño que vendrá, ellos saben, es ese prometido, allá en Génesis 3, capítulo 15. Pablo también más adelante en Gálatas dice, pero cuando hubo el cumplimiento del tiempo, ¿cuál cumplimiento del tiempo de qué? Del nacimiento de un niño. ¿Cuál niño? El que se comenzó prometiendo en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que se le fue recordando a ese remanente durante toda la revelación bíblica. Amén. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas de Dios, es la evidencia de la fidelidad de Dios. Se dice cuál será el lugar de nacimiento del niño, que será el verdadero rey de Israel, 5 versículo 2, el verdadero pastor, él será portador de la verdadera paz. ¿Por qué de la verdadera paz? Porque ellos decían, no, hay paz y paz porque tenemos prosperidad. Y dicen, no, no hay paz porque Dios está en guerra. Pero hay uno que sí nos va a traer la verdadera paz, y ese es ese niño, Jesucristo. Fuera de él no hay paz. No hay paz. Si está fuera de Cristo, por supuesto, no hay paz. Esta paz y perdón, nuevamente, es solo para el remanente que confía en Jehová. Vamos rápida un poco más a la tercera sección. Se pone a prueba tanto al pueblo como los jefes de la tierra y son hallados faltos. Vamos a leer el versículo capítulo 6, versículo 1 y 2. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Está diciendo, venga, vamos a hablar aquí, vamos a llamar testigos y vamos a poner las razones. Tenemos un pleito, es un litigio, es un juicio legal, la figura que se está usando aquí. La figura utilizada por el profeta es de un juicio donde se convocan testigos y Dios se coloca como fiscal acusador, presentando y acumulando pruebas contra el pueblo. Dios pregunta primeramente si hay alguna acusación en contra suya en Israel. Él les dice, y es doloroso, hermano, la condescendencia de Dios, como dice, pero dime en qué te fallé, dime en qué te hice mal, dime en qué no fui tu pastor. Está diciéndole Dios, y ustedes han pagado de la manera que han pagado. A continuación sigue una respuesta procedente del pueblo. Seguidamente se presenta al pueblo, al jurado, a las montañas y testigos, dando su veredicto. Por ejemplo, vemos el versículo 6, versículo 5, que es la litigio de Dios. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, para que conozca la justicia de Jehová. En el versículo 6 es como la respuesta del pueblo en el litigio, y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esta respuesta, hermano, en forma de pregunta son ironía. Es una respuesta grosera, retadora. Que es como diciendo, pero ¿qué es lo que te contenta a ti? Te doy 1,000 carneros, te doy a mi hijo, mi primogénito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te contentamos entonces? Porque habían ceremonias, pero Dios le está recriminando de que son unos impíos. Y entonces la pregunta es irónica, pero bueno, ¿qué es lo que te contenta a ti?
Entonces el versículo 8 es el veredicto de los testigos, que son las montañas, los cielos. En el versículo 8 es la conclusión y el veredicto del juicio. Oh hombre, te están como llamando la atención. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es como que a pesar de la respuesta irónica, grosera, retadora y blasfema, el jurado no soporta. Es lo que él te ha declarado lo que quiere, que te humilles. Y era algo que no tenía. Los versículos 9 al 16 son la sentencia del juicio de Dios por no arrepentirse. Al contrario, siguieron en los pecados de Onri y de Acab. Ya nosotros vimos la tragedia que trajeron estos dos reyes a Israel, y él hace un ejemplo. En vez de seguir mis preceptos, siguieron los preceptos de Acab. En vez de seguir mis ordenanzas, imitaron a Onri y Acab. Se denuncia la corrupción moral, de 7 del 1 al 6, el mejor de ellos era una maldición. Y les dice, no confíen en los gobernantes, no confíen en los amigos, no confíes en la que duerme al lado tuyo, porque el deterioro moral era extremadamente profundo. Y vamos a la cuarta sección, que ya va desde el capítulo 7, versículos 7 al 20. Es la conclusión de Miqueas de que el pueblo de Dios solo debe tener la esperanza en la misericordia de Dios. Es un reconocimiento de confianza solo en Dios, versículo 7. Miqueas inclusive no niega su pecado, más bien lo confiesa, versículo 9, ese ejemplo ya lo dimos. Confía en la justicia de Dios, por lo tanto no teme a ninguno de los enemigos. Le están anunciando que van a venir invasores, pero a pesar de eso, él confía en el favor de Dios y reconoce a Dios como su pastor. Ahora, leamos el capítulo 7, versículos 16 al 20, que es la conclusión de toda esta sección. Capítulo 7, versículo 16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, hablando de aquellos que habían venido a juzgar. Versículo 17, nuevamente se rememora la promesa de Génesis 3:15. Lean, 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se envolverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Noten que es la imagen de Génesis 3:15, les hizo la promesa del niño, esa promesa, ese pueblo de Dios viene y Dios va a cumplir su promesa. Entonces, recordando eso, en el versículo 18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué? Misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es una confianza en el pacto de Dios y que la relación de Dios con su pueblo es pactual y por eso ellos pueden confiar. Y a pesar, hermanos, de sendos juicios que se les pronunció y que experimentarían, Miqueas termina recordándoles la misericordia de Dios. Hermanos, la misericordia de Dios, que sea cual sea el pecado, la profundidad, la corrupción moral en la que tú hayas caído, si tú vienes en arrepentimiento, Dios promete, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y el Dios de pacto ha prometido, tú te arrepientes, yo te daré misericordia. Pero si en vez te mantienes en tu pecado, espera un juicio, porque es como un león buscando la presa y lo va a destrozar. Amén. Que el Señor nos ayude de verdad a entender, hermano, esto es un vuelo general y rápido del libro de Miqueas, como de los otros,
Que el Señor nos ayude con esta guía de cómo está constituido y formado el libro, para que podamos entonces ver el mensaje, atesorarlo y más poner en práctica lo que Dios nos llama. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Gracias, Señor, porque como dice en Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y el pecado del remanente de su pueblo? No retuviste para siempre el enojo, Señor, el enojo legítimo que es por tu santidad al ver nuestra maldad, al ver el pecado, Señor. Y sin embargo, Padre, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado seas tú, Señor, por tus muchas misericordias, las que has derramado en nosotros. Ayúdanos, Señor, realmente a serte fiel, a de verdad arrepentirnos verdaderamente, profundamente de nuestro pecado, corregir el mal camino, Señor, y buscarte, hacer lo que tú mandas, justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Señor, ayúdanos para que tú seas reverenciado, glorificado por tu gran misericordia. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.